Muy bien, pues espero que la semana pasada hayan todos podido escuchar la clase. Hablamos sobre los 8 niveles del DAR. Creo que es muy importante porque he observado que no hemos comprendido muchos compañeros y muchos alumnos realmente qué es compartir. Ya vimos estos 8 niveles de DAR y también vimos cómo pues también hay diferentes niveles de conexión con la luz. Entonces, desde el nivel más bajo, donde conecto con una porción de la luz que es un nivel de vibración muy bajo, hasta el nivel más alto, donde hay menos egoísmo en lo que hacemos y la conexión es más profunda con la energía, ¿no? También dijimos que cuando compartimos, conectamos con el árbol de la vida y revelamos la luz. O sea, prácticamente si una persona tuviera un problema, por ejemplo, un bloqueo económico, un bloqueo de trabajo, un bloqueo de salud, lo que sea, cualquier problema o bloqueo que tuviera una persona, bajo lo que hablamos hace 8 días y en conjunto con lo que hemos platicado en las otras clases de este curso, este, si nosotros en este momento con ese bloqueo que tenemos empezáramos a compartir o a hacer caridad, pero tratáramos de ir a un nivel superior al que nos encontramos, desde el nivel más bajo, ¿se acuerdan que era el dar, pero enojado o dar de mala gana, ¿no? Hasta el nivel más alto, si nosotros empezáramos a compartir en el nivel más alto posible, no sé si ustedes, si ya escucharon la clase, pues ya habrán ubicado en qué nivel están, ¿no? Y ya habrán ubicado en qué nivel están y con quién. Entonces, necesitamos como si yo hiciera el esfuerzo por ir al siguiente nivel, en el nivel que yo estaba, entonces sucedería algo maravilloso, que el área de tu vida que está bloqueada, como en ese momento te elevas a un nivel superior de dar y conectas con la luz, eso sería equivalente a encender la luz. O sea, justamente la ausencia de la luz es lo que está provocando el bloqueo. Cuando tú compartes, la luz se enciende, la oscuridad desaparece y por ende, por lógica, por eso les digo, esto es importante porque son leyes espirituales, ¿eh? No es tal vez así las cosas cambien, no, o sea, es tú haz esto y esto y esto y las cosas van a funcionar así. Entonces, yo creo que hacerse experto en las leyes espirituales pues es un trabajo de mucha práctica. Los conceptos, si han visto, son cosas aparentemente simples, son cosas muy profundas, pero que de alguna manera tienen una conexión con la energía del creador. Entonces, si una persona tiene un bloqueo económico, un bloqueo de salud, un bloqueo en el amor, tiene la persona, no sé, tal vez un bloqueo en alguna cosa de su vida, lo que sea, no importa qué sea el bloqueo, cualquier cosa que no sea bienestar, amor, salud, paz, espiritualidad, entendimiento profundo, iluminación, cualquier cosa que no sea estas características de la luz, amor, éxito, cualquier cosa que no sea esto, significa que la luz está oculta en esa área de mi vida. Por esa razón no se está manifestando el amor. Entonces, o por esa razón no se está manifestando la seguridad económica en ti. Por eso tal vez estás preocupado siempre por el tema del dinero, porque hay oscuridad en esa área de tu vida, ¿no? O a lo mejor no estás preocupado por el tema del dinero y estás holgado todo el tiempo, pero a lo mejor eres una persona que siempre está confundida y siempre tiene rollos en su mente y no estás con claridad mental, ¿no? Entonces, eso significa que la luz está oculta. O por ejemplo, si una persona, por más que le echa ganas en su relación de pareja y nomás no se le da, su relación no funciona, la luz está oculta en su relación de pareja. O la persona es soltera, quiere tener una relación, pero nomás no llega a la pareja, la luz está oculta en su relación de pareja, en esa área de su vida. Cualquier cosa que donde tú no estés recibiendo todas las bendiciones del Creador en este momento, cualquier cosa, lo que sea,
que no estés recibiendo ahorita es porque hay oscuridad. ¿Sí? O sea, no hay una fuerza oscura, no hay que el gobierno, no hay nada físico. Una característica de la sabiduría es, y esa ley se la tienen que grabar, nada físico puede ser raíz. ¿Sí? Entonces, ninguna cosa física puede ser raíz. Entonces, no, la culpa no la tiene el otro, la culpa no la tiene el gobierno, la culpa no la tiene la economía, la culpa no la tiene Donald Trump, la culpa no la tiene Claudia Sheinbaum, o la culpa no la tiene quien sea que a lo mejor tú digas es que tal vez esto está ocasionando en el caos, pues puede ser que de alguna manera te pudiera estar afectando, pero si estuvieras revelando la luz en esa área de tu vida, la misma luz te hiciera que a lo mejor modificaras tu servicio, modificaras tu proyecto, o que o te daría el entendimiento para adaptarte a lo nuevo, ¿sí? Cuando por ejemplo, una empresa llega a su fin, que truena y ya no les queda de otra más que pues declarar la empresa como quiebra, es porque hay oscuridad en esa área de la vida del emprendedor o del dueño de esa empresa. Sí, hay oscuridad en su vida, pero realmente esta persona no hizo nada por encender la luz. Si hubiera encendido la luz otra vez, así como si ahorita estuviera oscuro, como si la enciendo. Está oscuro, voy, aprendo el enchufe, la luz se enciende, la oscuridad desaparece. Así es muy sencillo. Pensamos que es como cosa, fíjense, yo a veces en los años que llevo dando clases, que he conocido muchas personas, incluso conocí personas que se cambian de religión porque dicen, es que así me va a ir bien económicamente. Entonces, no serán católicos y se van y se hacen cristianos. O he conocido así que andan así, ¿no? Y brincan al cristianismo y luego no van y se hacen judíos, ¿no? Y se circuncidó y se puso pues, todo lo que se pone el judío, ¿no? O se hace judío mesiánico, porque pensamos que como que la religión tiene algo que ver con que nos vaya bien en la vida. La religión tiene un propósito que es como, viene de la palabra religare, que significa volver a ligar. La religión debe ser como una forma de poderme unir o ligar a Dios, pero lo que hace que haya luz en la vida de una persona, o prosperidad, o economía, o abundancia, o como le quieran llamar, lo que hace que realmente haya esa prosperidad no es si estás yendo a misa o si estás yendo a una reunión cristiana, sino lo que hace que tengas prosperidad es que haya luz en tu vida. Aunque estés con los cristianos, o aunque estés con los católicos, o aunque estés con los judíos, si tú no estás revelando luz, pues nomás no va a funcionar nada, ¿no? Entonces, acuérdense, si una persona tiene oscuridad en su vida, aún así vaya a donde ustedes quieran, fue a Chalma caminando descalzo, o fue a San Juan de los Lagos, o fue a donde sea a pedirle o hacer una manda aquí a la basílica, aunque la persona haga todo ese esfuerzo, realmente eso no quita la oscuridad de la persona. Lo que quita la oscuridad de la persona es que la persona entienda que la oscuridad es el exceso de egoísmo en sí mismo. La persona está ensimismada, está siendo egoísta. Entonces la persona tiene que entrar en uno de estos 8 niveles del dar que hablábamos hace 8 días. Entonces, si la persona no empieza a quitarse el egoísmo y empieza a compartir, la oscuridad que ha generado le va a impedir que le fluya lo económico. Y puede ser que la persona físicamente camine y se cambie de religión. Por eso es importante que entiendan, nada físico puede ser raíz. Puede ser que camine y se cambie de religión y vaya y alabe al mismo Dios de otra forma, pero al final sigue siendo egoísta. Al final, cuando te ponen la oportunidad de compartir con tu mujer, no lo haces. Cuando te ponen la oportunidad a lo mejor de compartir con un amigo o en el trabajo, no lo haces. Entonces, realmente eso es lo que te está generando el caos, no tanto la religión en la que estás. Incluso dentro de toda la gente que conocí, también conocía gente que como no les iba bien y se cambiaban y se cambiaban y se cambiaban, pues las personas tendían
a decir, bueno, es que fui a una iglesia y el que está ahí es un falso profeta. Y entonces empezaban a culpar a los pastores, a los sacerdotes, a los obispos, a quien se le pusiera enfrente, ¿no? Para echarle la culpa. Porque la persona no entiende, o sea, realmente lo que te está generando el caos no es, ni siquiera es lo que te está diciendo el pastor, que a lo mejor el pastor está interpretando la Biblia y está bien lo que te está diciendo, sino que tú eres egoísta, realmente que tú no sales de tu zona de confort, o que no eres egoísta, pero estás en un nivel de dar como muy cómodo y no te vas al siguiente nivel. Y por eso las cosas en tu vida no fluyen. Entonces no es, y les digo, y el ego va a tratar de echarle la culpa a todo mundo, porque, o sea, el ego es imposible, para el ego es imposible creer que una acción de dar en este momento pudiera cambiar nuestro destino así, instantáneamente. Por ejemplo, puede ser que en este momento esté yo, pero a punto de morir. Hazme shalom. Puede ser que yo esté a punto de morir y, y podría ser que llegara una persona en la calle, me tocara la puerta de mi casa y me dijera, oye, no tendrás, por favor, comida, o tengo mucha hambre, o regálame dinero, o lo que sea. Esa persona que está llegando a mi vida a pedirme es la oportunidad para que yo desaparezca la oscuridad. La acción de compartir que le puedo hacer a esa persona va a desaparecer mi oscuridad. Obviamente hemos hablado de los 8 niveles, ahí me lo pidieron. Puedo ir más arriba, puedo ir a un punto donde no, ni siquiera me espera que me lo pidan, y puedo ir todavía más arriba, y puedo ir todavía más arriba, y puedo ir todavía más arriba. ¿Sí? El punto aquí es que entremos en un estado de conciencia en el que dejemos de echarle la culpa a los demás y dejemos de ser víctimas y dejemos de culpar al mundo y todo ese rollo, y cada quien tome responsabilidad de que en realidad está actuando de manera egoísta. Por esa razón está el bloqueo. Oye, es que hay un negocio que no se da y no se da y no se da y lo estoy esperando y estoy aquí como el lobo feroz con como el lobo, como el coyote y el correcaminos que está esperándose ya cenar al correcaminos el coyote, pero no lo atrapa, ¿no? Pero no lo atrapas porque hay oscuridad en tu vida. Si hubiera luz, sin que tú buscaras tu alimento tendría que aparecer ahí. Y eso lo aprendemos del tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y Dios les enviaba maná y caía el maná fuera de su tienda. Entonces, ¿por qué caía fuera de su tienda? Porque estaban en este estado de conciencia. Cuando yo estudié Kabbalah, mi maestro me dijo, mira, esta Kabbalah que estás aprendiendo, esto que les estoy enseñando, es muy profundo y hay muchos detalles, pero esto que estamos aprendiendo es la misma sabiduría que Moisés le enseñó a los ancianos de Israel y les enseñó a todo el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. O sea, es la Kabbalah que Moshe les enseñó. Eso significa que todo el pueblo de Israel en ese momento eran conscientes de que nada físico era raíz y de que realmente la oscuridad iba a desaparecer cuando ellos desaparecieran de ellos el egoísmo. Entonces, hay un poco de egoísmo en mí, ¿cómo se va a ver reflejado en el mundo físico? Un problema, una enfermedad, un dolorcito que tengas en tu cuerpo, cualquier malestar, cualquier circunstancia que me haga sufrir, aunque sea un poco, hay oscuridad en mi vida y hay algo en mí donde estoy siendo egoísta. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que a lo mejor eres casado, eres hombre y tu esposa lo que hace de comer está horrible y lo pruebas y le tienes que decir que la amas y que es lo mejor y su comida es la más rica, pero está horrible. La pruebas y sabe fea, no sabe buena su comida y no cocina bien. Y tú como hombre eso pues como que sí dices, bueno, pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor o que a lo mejor, pues sí, o sea, de alguna manera no hay un bienestar completo. Porque podría ser, aparte de la gran persona que es, podría también tener ese plus de que te haga algo que te guste, ¿no? O a lo mejor que sea muy egoísta contigo, o a lo mejor que tú seas muy egoísta con ella. En ese punto, cuando comes la comida de tu mujer y no te gusta,
y pues decides al final ya no comer y mejor comer otra cosa, eso es caos, representa oscuridad. Entonces, si el hombre ve en qué área de su vida él está siendo egoísta con su esposa y descubre que hay mucho egoísmo en él, en algún área, algo está haciendo mal, y ese hombre se lleva al siguiente nivel de compartir en ese punto, les aseguro que el sazón de su mujer cambia. A veces es, pero dice, oye, ¿por qué tiene que ver eso con sufrimiento? Pues es un pequeño sufrimiento, ¿no? O por ejemplo, cualquier cosa que te haga sufrir, así sea, les digo, así sea lo más mínimo. ¿Saben cómo debería de ser nuestra vida? Como una persona que va caminando sobre pétalos. Así como dibujaban a los gurús antes, ¿se acuerdan? Que le ponían a dos chicas o a dos cuates enfrente y los cuates o las chicas iban poniendo pétalos para que el gurú, sus pies no pisaran el suelo, porque era su santidad, no podía tocar el piso. Yo cuando vi eso la primera vez, yo dije, bueno, pues eso es mucho ego del parte del gurú, ¿no? Pero después entendí o sea, no es así. Si el gurú está en ese estado de conciencia donde está eliminando totalmente el egoísmo de sí mismo, ni siquiera él tendría que decirle a esas personas pongan los pétalos aparecerían o llegaría alguien sin que yo le pague, sin que yo le diga nada y pone los pétalos. ¿Para qué? Para que yo no sufra, ni un solo rasguño en mi cuerpo. Si a lo mejor el sufrimiento es que un día fueron a un campamento y los mosquitos les picaron todo el fin de semana y a lo mejor no fue un sufrimiento bárbaro, pero fue algo que les pasó. Les aseguro que si ustedes hacen conciencia, dentro de ustedes van a encontrar algo de que están siendo egoístas o algún nivel en donde no compartieron como deberían de haber compartido y por eso los mosquitos los picotearon. O por ejemplo, no sé, a lo mejor, y les digo, son cosas a veces muy bobas, ¿no? Pero son cosas que Dios me está poniendo porque me está diciendo, o sea, hay sufrimiento en tu vida para ayudarte a quitar el pan de la vergüenza que tú pudiste haber quitado de manera proactiva si te hubieras llevado al siguiente nivel de edad. Entonces, por ejemplo, este, no sé, una persona que está preocupada por su economía y que no puede tener paz en su economía, o una persona que a lo mejor siempre está conflictuada, o una persona que siempre alguien está haciéndole daño, o tiene muchos enemigos, o lo embrujan, o hablan mal de él, o lo maldicen, o lo maldijeron, o todas las calamidades, circunstancias negativas que le pudieron haber pasado o le estén pasando o le pasarán en el futuro a cualquier persona, son porque esa persona a la que le están pasando está en un nivel de egoísmo y en una zona de confort, y por más que la luz le pone oportunidades para dar, la persona se niega a hacerlo. Por eso la persona se estanca y entonces vienen los mosquitos y lo pican. Y entonces, chin, me caí, me pegué en la rodilla y ahora no tolero mi rodilla, ay, 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 no estoy muerto, puedo caminar, nada más que me duele mi rodilla, pero ese dolor de rodilla, ese está quitando el pan de la vergüenza, que si ustedes hacen conciencia, horas antes de que me cayera y me pegara en mi rodilla, alguien vino a mi casa, era un familiar, y pues yo dije, le puedo compartir, puedo ayudarlo, puedo hacer algo por él, y no lo hice. Pudiendo hacerlo, no lo hice. Entonces, y por eso en ese paseíto me pasó esa caída. Entonces, si lo hubiera hecho, me hubiera quitado el egoísmo de manera proactiva, no hubiera tenido que caerme. ¿Sí? Interesante, ¿no? Interesante cómo ver que si yo elimino el caos y la negatividad dentro de mí, por ejemplo, como varón, como hombre, yo, Cristian, si yo elimino el caos y la negatividad dentro de mí, a donde yo me pare, las personas me van a querer, me van a respetar, me van a amar, me van a cuidar, me van a ayudar, lo que sea que haga. Y si alguna persona me encontrara que fuera como una persona que me hace daño, yo tengo que ir hacia adentro de mí y decir en dónde está el egoísmo, o aquí, o dónde dejé de compartir, o dónde no estoy compartiendo, ¿sí? O en dónde estoy como muy estancado y dónde tengo que llevarme al siguiente nivel de compartir.
Y si lo digo, y si le digo eso a Dios, entonces la luz me va a poner en mi mente a decir, pues con tal persona aquí estás estancado, aquí no estás dando. Entonces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, donde les decía hace rato, ponía un ejemplo a lo mejor muy bobo, por el tema de hablar que a lo mejor lo que cocinó mi esposa no estaba rico. O a lo mejor yo no soy un hombre dulce y tierno con ella y eso a ella la lastima. Cosas muy bobas a lo mejor, pero si yo a lo mejor empezara a llevarme al siguiente nivel y quito mi egoísmo al siguiente nivel con mi esposa, de repente pruebo la comida de mi esposa y me empieza a gustar. Y de repente mi esposa empieza a sentir que ya no soy el mismo egoísta que no le habla bonito. Y de repente ella empezaría a sentir que yo la estoy amando más. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta, quito el egoísmo y lo que hago cuando quito el egoísmo es que desaparece la percepción del mal, del mundo. Yo quito mi egoísmo y desaparece la percepción del mal de mi mundo, no de tu mundo. De tu mundo es hasta que tú lo hagas, pero de mi mundo sí desaparece. Entonces, puede ser que tú y yo estemos en este mismo mundo y puede ser que a mí todo el mundo me esté ayudando, todo el mundo me esté beneficiando porque yo estoy haciendo ese trabajo personal. Y puede ser que todo mundo, los mismos que me están ayudando están atacándote. Pero es porque Dios te está diciendo, es que tú no estás haciendo ese trabajo. Ese es el trabajo que quiero que tú hagas. Y es algo personal, es algo que cada quien tiene que hacer y es algo que la luz les va a ir poniendo en dónde es donde están ustedes negándose a ir al siguiente nivel. O sea, podrían entrar en un nivel de dar donde ya no le tengan miedo al dinero, donde ya no le tengas miedo a nada. ¿A qué le puedo tener miedo si sé que de lo que se trata este mundo es de dar? Pero como todavía estoy como muy arraigado en mi creencia de que lo mejor es el egoísmo y lo mejor es no hacerlo y lo mejor es quedarme con mi miedo, por esa razón ni siquiera no está encendida tu luz. Y aunque tú tienes el potencial de generar millones de pesos, solo ganas 10,000 y a cuentagotas a veces. Podrías ganar 1,000,000, 2, 3, 5, 20 millones. Pero lo que hace que no llegue la lana es que al egoísmo y esa parte de ti que no está yéndose al siguiente nivel impide que el potencial de tu alma se manifieste. Y por ejemplo, compartir en el caso que dijiste que la mujer cocina feo, no le tienes que decir que está cocinando feo. No, Entonces, como hombre, como esposo, hay una regla como esposo, no criticar a tu esposa para nada. Porque si la criticas, se deprime y la felicidad y la bendición del hogar se va desapareciendo. Entre más un hombre critique a una mujer, es lo peor que el hombre puede hacer. Pero supongamos que estuviera pasando en mi vida. Lo que yo tengo que hacer es empezar a quitarme el egoísmo con ella. pero te lo quitas al comerte la comida o tienes que hacer Me acciones. como la comida, le digo que está riquísima y hago conciencia de en qué yo le estoy haciendo, en dónde ella está necesitada de mí y yo no estoy queriendo fluir. Yo como esposo me he dado cuenta muchas veces que con mi esposa en muchas áreas he sido egoísta y todavía a veces me cacho de que tengo egoísmo en algunas cosas. Entonces mi trabajo es como ubicarlas y llevarme al siguiente nivel. Cuando veo que hay egoísmo en mí, me llevo al siguiente nivel y lo hago. ¿Por qué? Porque Sandra cocina bien rico, ¿no? Entonces, pero a lo que me refiero es que si yo solito me llevo al siguiente nivel, estoy abriéndome los caminos en el amor, o sea, o estoy abriéndome los caminos en lo económico, o estoy abriéndome los caminos con lo que sea, no necesariamente. Pongo un ejemplo con las relaciones de pareja, porque ahí es algo bien difícil, pero eso puede estarme pasando con otras personas, mano. Oye, Crisi, entonces, realmente no hay nada que podamos culpar a los demás porque todo es un reflejo interno de lo que está mal en nosotros. O sea, jamás nos vamos a poder quejar de no, es que tú me hiciste, más bien, tú me hiciste porque yo estoy haciendo algo para que tú me hagas eso.
Y entonces siempre es observarnos en todos Porque hay algo adentro de ti que está mal, que hay egoísmo, hay que oscuridad. tú no has decidido quitar, porque ni siquiera lo has visto. Por eso yo soy tu verdugo. Entonces cada persona que nos trata mal, o incluso manejando, si alguien se nos cierra y nos lamenta, es un reflejo de algo, una oscuridad que no hemos Ajá. corregido. Por eso dicen que lo que te checa, ¿no? Mira, si tú quitaras todo tu egoísmo, así todo tu egoísmo, tu vida sería como, salgo de aquí, me subo a mi coche, llego al tráfico, todos se abren como el mar rojo de la Biblia, todos se abren, así los cautos se abren y te dejan pasar. Y escuchas hasta unos ángeles que tocan las cornetas cuando vas pasando. Así es. Todo se vuelve divino. Pero obviamente, como no estoy en ese nivel, se me cierran, me lamentan. Y entras en un círculo vicioso porque más te enojas, más En estás lugar de juntas. entender, oye, pues sí, ¿en qué nivel me estoy compartiendo? Y si te acuerdas, un semáforo antes, alguien se acercó y te dijo, pues deme 5 pesos. Tú no, sácate. Y no lo quisiste dar, y ese fue el tráfico que te encontraste más adelante. Entonces, como que las oportunidades de dar, lo que van a hacer es que te van a abrir 10 minutos más de luz, 10 minutos más de luz, es gasolina. La gasolina es las oportunidades de dar. Por eso una persona sabia siempre recibe con buena cara y con buena gana las personas que piden o las personas que necesitan recibir. O sea, tendría que estar alegre porque hay mucha gente que necesita recibir alrededor de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por esa persona tuve 20 minutos más de gracia, 20 minutos más de prosperidad, 20 minutos más. ¿Saben cómo funciona? Como si fuera en mi coche a la mitad de la noche en una carretera donde no hay luz, está todo oscuro y lo único que alcanzo a ver son lo que las luces me alumbran. Así es la acción de dar. Doy una acción de dar y lo único que vas a alcanzar a ver es como lo que ves, como si fueras manejando. Hasta la siguiente acción de edad. Y luego cuando llegas a ese punto, te van a poner otra acción de dar para que veas otro tramo y así vas tramo por tramo. Nunca acaba hasta que descarnas. Y les aseguro que si ustedes son conscientes de eso, se van a dar cuenta que cuando estén en su lecho a punto de morir, se van a dar cuenta que hasta en ese momento pueden seguir compartiendo. Un ejemplo, Jesús estaba en la cruz, estaba a punto de morir y lo último que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su última acción de compartir, ¿para qué? Para que se le abriera la luz y pudiera entrar en el reino del Padre. Pero obviamente una persona que le está pasando algo, pues que va a pedir por otro, sino que yo quiero es por mí, Dios, ayúdame a mí. Y es que Dios sí te quiero ayudar, hijo, pero tú tienes que explotar tu potencial. Las personas tienen su potencial bloqueado porque no se quieren esforzar. Quieren la comodidad, el ego busca la comodidad y que no salgas de tu zona de confort. Eso es el ego, así va a buscarnos, va a buscar nuestra comodidad, que no salgamos de nuestra zona de confort y que no nos abramos a no tener el control. Inclusive que no me abra dejen de no tener el control. ¿Saben cómo es cuando vives en este estado de conciencia que les digo? Vivo como si estuviera como si fuera por una cuerda y estuviera caminando por la cuerda y realmente no sé lo que sigue, ¿no? Y para dar el siguiente paso tengo que tener certeza solamente, porque no hay otra forma de que yo pueda ver, no hay problema, puedo caminar o no me caigo o no me muero, no, no hay forma. O sea, vivir en la luz es como vivir en una incertidumbre y por eso los sabios como que adoptan la certeza como parte de su esencia, pero realmente es la incertidumbre con la herramienta que yo voy a caminar todo el tiempo, ¿no? Entonces la acción dadora en su momento que estoy dando, no me dice, wow, con esto te vas a iluminar o con esto vas a tener todo. No, la acción dadora la voy a dar e incluso ahí voy a tener esa incertidumbre. Voy a estar ahí conectado con esa incertidumbre. Ahora sí, Marín, te ibas a decir algo, ¿no? ¿Ya no? ¿Se te olvidó?
Entonces, pues, no sé exactamente qué va a pasar conmigo el día de mañana, pero sí sé, y ahorita necesito identificar, que todas las cosas negativas que hay a mi alrededor que no me gustan, están ahí para recordarme que aún hay trabajo espiritual que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo con esto que les dije ahorita, me voy a una cueva huyendo de todas las personas para que no haya ladrones, para que no haya cosas malas en mi vida, pero sigo teniendo ese egoísmo, pues los animales me van a molestar en la cueva, me van a picar las arañas, me va a morder una víbora, me van a pasar un montón de cosas porque no he trabajado el egoísmo. Pero si yo trabajo el egoísmo, no, físicamente no tengo que mover una sola pieza. Físicamente las piezas se van a mover solas. ¿Sí? A veces como que yo me tengo que esforzar mucho para mover las piezas, pero es como la ilusión de nuestro ego que piensa que algo físico puede ser raíz, ¿no? Y en realidad no es así. Les digo, o sea, si en el ejemplo que puse de la comida, si mi mujer no hace rico de comer, y a lo mejor yo le digo, bueno, ¿por qué no vas a un curso para que aprendas? Pero realmente está haciendo la comida de esa manera porque está enojada conmigo, me va a mandar al diablo del curso, ¿no? Pero cuando ella empieza a sentir mis acciones sin egoísmo, su enojo va a desaparecer. Por eso les decía, su sazón va a cambiar. Y no solamente a esto me refiero a la comida física, también me refiero incluso a veces a la gente que nos presta sus servicios. Por ejemplo, no sé, contraté a alguien que me arreglara mi baño, que me arreglara mi casa, que me pusieron un tabique, que me pusieron ladrillo. Esa persona que yo contraté, si yo trabajo y quito mi egoísmo, pues no tendría que haber ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema en ese proyecto. Los inconvenientes y los bloqueos que hay en los proyectos son porque yo tolero el egoísmo en mí y lo dejo. Y no solo no tomo conciencia, sino lo dejo estar ahí, lo dejo vivir aquí. Y me quedo bien, no sé, me acuesto a dormir. Sé que mi egoísmo lo pudiera quitar a lo mejor levantándome un poquito más temprano y haciendo algunas oraciones. Pero no lo hago porque, pues, ay, qué flojera, ¿no? Entonces, por esa razón veo caos o por esa razón veo cualquier cosa negativa. No necesariamente tiene que ser caos, ¿saben? Incluso, por ejemplo, que tú llegaras a la casa de un amigo y estuvieran viendo la tele y en la tele estuvieran pasando las noticias de una guerra y tú lo ves sin que tú le pongas la tele, sino que la luz te lo pone, sin que tú lo busques y estás viendo algo que no es bonito, obviamente, porque estás viendo muertos, que lo hayamos ya como normalizado es otra onda, pero realmente no es algo bonito verlo, significa que hay todavía ese odio que está provocando esa guerra y que está provocando esas muertes, está en ti y no lo has trabajado. Y lo estás expresando con tu hijo, y lo estás expresando con tu esposa, y lo estás expresando con tu amigo, y lo estás expresando en tu trabajo. Entonces, prácticamente alguien que realmente esté en ese trabajo espiritual, casi, ¿saben? Si dice esa persona, me levanto, camino y me voy para allá, los ángeles tendrían que levantar mis cosas e ir al lado de mí hasta que yo me siente en otro lado. Increíble. O sea, ¿por qué es así, Cris? Porque nosotros fuimos creados con el ADN de Dios. Dentro de nosotros está el gen divino. El ADN, la palabra con la que se nombra, o el nombre de Dios con el que se refiere a la Séfira de Malhut, que es este mundo, es Adonai. Adonai se traduce como mi Señor. Si ustedes ven que es ADN, pues son las mismas, como las mismas letras, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando yo despierto este estado de conciencia, que es este gen divino de edad, entonces se activa
el nombre divino Adonai dentro de mí. Entonces los ángeles vienen y me ven y dicen, es Dios. La chispa de Dios está encendida y tengo que servirla. Oye, pero si Cristian en ese momento está en ese estado y Cristian piensa, tengo sed, alguien viene y me pone un vaso con agua y dice, tómalo. Esa persona que llegó y me puso el vaso y me dijo, tómalo, fue un ángel que como estuve me puse en ese estado de Adonai, ese ángel me hizo la vida más fácil. ¿Comprenden? Entonces, puedo hacerme la vida más fácil si yo me mantengo encendiendo el estado de conciencia de Adonai en mí, que se llama encender el gen divino. Si yo soy egoísta, pues entonces tengo mi ADN, que es, en lugar de bajar la luz y que la luz sea la que me esté, como la energía que yo esté canalizando, con el ADN lo que se canaliza es la energía de mi papá y de mi mamá y de mi abuelo y de mi tatarabuelo. Y por eso las constelaciones familiares y por eso todo ese rollo de transgeneracional, porque estoy desconectado de mi potencial dador. Pero una persona que está conectada en su potencial dador ya no necesita nada más que eso para que la luz le quite todos los bloqueos y para que rompa con todas mis familias y para que rompa con todas las cosas negativas de mi ciudad, de mi país, de mi empresa, de todo, porque así como hay una energía en la familia, también hay una energía en mi empresa, una energía en mi colonia, una energía en mi ciudad, o sea que tengo que romper con esa energía, ¿no? Digamos que el odio nos une, o el orgullo nos une, o el control nos une. Y así las familias. Hay familias que todos somos controladores y esa es nuestra característica. O todos somos soberbios y esa es nuestra característica. Cuando empezamos a romper con eso, nos empezamos a separar energéticamente de nuestra familia y nos empezamos a unir energéticamente a otros seres que están en esa frecuencia. Y eso es muy bueno porque nos estamos volviendo uno otra vez con Dios. A eso se le llama Israel. Israel no es que seamos judíos, que nos pongamos una kipá y que nos pongamos nuestras peot y que usemos nuestro tzitzit y nuestro, no. Israel significa el que va directo a él. ¿Qué es el segundo nombre de Alexis? Fíjate. El que va directo a él. ¿Qué Israel. significa? ¿Qué significa el que va directo a él? Pues el que está encendiendo su chispa, el que está encendiendo su ADN divino. Mientras nosotros no lo trabajemos, nuestro ADN está como, pues ahí está, ¿no? Ahí está padre, ahí está bueno. Pero realmente lo que necesitamos es encender nuestro nombre. Entonces, ¿cómo lo encendemos? Pues lo encendemos compartiendo. ¿Sí? Y no huyendo del caos y la negatividad, sino más bien aprendiendo y no solo aprendiendo a convivir con el caos y la negatividad, sino más bien como recibiendo el mensaje del caos. Si una espina me picó, por ejemplo, una vez me pasó que me bajé del coche y pasé por unas cactus y me piqué aquí, ay, cómo duele la espina del cactus, ¿no? Y te duele y lloras y a lo mejor maldices y a lo mejor muchas cosas pasan por tu mente, pero realmente, a ver, esa espina que te picó te está recordando que hay un aspecto negativo que no has trabajado. ¿Sí? Y si tú lo tomas conciencia, y fíjate, ese día me acuerdo que sí pregunté a Dios, ¿qué hice mal? O en dónde me faltó compartir, y me acordé de que me comporté egoísta y grosero con alguien. Y dije, chin, ya, ni modo. Y le dije a Dios, ponme otra y lo voy a volver a hacer. Les juro por Dios que se me quitó el dolor de la espinada que me había puesto. Entonces,
como que esa parte como de la sensibilidad, incluso del dolor del cuerpo, me ha pasado que desaparece totalmente cuando yo decido tomar responsabilidad. Y eso, y se lo pides a la luz, ¿no? Le dices a la luz, ponme otra oportunidad. La regué, ni modo, ni siquiera me di cuenta. Estaba dormido, estaba distraído. Ponme otra. Y la luz te va a poner otra. Y en ese momento vas a desaparecer como toda esa negatividad que creaste, porque en ese momento estás encendiendo otra vez la luz. Entonces, el chiste no es ser perfectos. El chiste es mantener encendida esa luz. Todo el tiempo enciéndala. Si ahorita está apagada es porque ustedes hicieron algo para apagarla. Tomen conciencia de que es y díganle a Dios, ponme otra. Sí, fui bien grosero con el papá de mi hijo, fui bien grosero con tal, o fui indiferente con tal persona, o fui, no sé, hablé mal de tal persona, les va a venir a la mente su ego. Y no es malo, está bien que venga. Tómenlo como algo que se están conociendo ustedes mismos. Eso es lo que estaba en el templo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Pero cuando te conoces a ti mismo, tú piensas que te vas a visualizar lleno de luz y levitando e irradiando, ¿no? Como Jesús resucitado. Y no, o sea, cuando te conoces a ti mismo, ves tu ego y ves tu oscuridad y ves que no eres ese ser de luz que tú pensabas. O sea, tienes tu odio, tu envidia. ¿Y qué tienes que hacer con eso? Pues entonces trabájalo. ¿Y cómo lo trabajas? Tomas conciencia y empiezas a llevarte al siguiente nivel en áreas de tu vida donde tú te caches. ¿Sabes qué? Con esta persona yo ya vi que llego a este nivel y ya más no he cruzado. Entonces yo solito me empujo al siguiente nivel de edad. ¿Y eso qué va a hacer? Pum, enciende más luz. Esa más luz va a traer bendiciones, me va a dejar que conecte nuevamente con la realidad. Y después de eso, ¿qué va a suceder? Después de eso va a desaparecer por un instante todo el caos y la negatividad de mi vida. Por eso los sabios dicen, una persona que tiene fe y que espera que el día de mañana le vaya bien, es una persona con una fe pasiva. Eso no es lo que la sabiduría enseña. Si tú estás actuando bien en este momento te tiene que estar yendo bien ahora. O sea, si tú en este momento estás actuando bien, en este momento tendrías que estar teniendo las recompensas, ahorita, no mañana. No es algo que venga en el futuro, es algo que llega en este momento. ¿Y cómo sabes? Porque si tú enciendes la luz una y otra, y otra, y otra, y otra, todo tendría que estar fluyendo en tu vida. No tendría que haber absolutamente nada bloqueado. ¿Sí? Los bloqueos son buenos porque me enseñan a ir adentro. Pero una vez que voy adentro y descubro ese egoísmo en dónde está y con quién lo estoy aplicando y lo transformo, el bloqueo ya no es necesario. ¿Dudas? ¿No? Clarísimo. Entonces, la vida, pues en su mayoría, siempre nos muestra caos, ¿no? Incluso decimos, vivimos en un mundo donde, por ejemplo, ahora todo está subiendo de precios, los sueldos de las personas no suben, sales a la calle y andas con inseguridad. Oye, pues todo es caos. Si ustedes analizan y ven todo, pues hay un buen de caos en el mundo, insensibilidad, odio, matanzas, muchas cosas. Ok, entonces, ¿qué tendría yo que hacer para ya no volver a ver nada de eso en mi vida? Tengo que empezar a transformar mi interior. Entonces, el hecho de que yo vea que allá en Israel siguen bombardeando, significa que dentro de mí hay odio. Y si yo lo busco, voy a decir, ah, ya vi, con esta persona sí la trato con cierto odio, sí la trato con cierto resentimiento. Y ahí decido yo, me comprometo a cambiarlo. Y fíjense, es una decisión y es voluntad. Aquí es donde deben de ejercer como la voluntad, eso es conectarse con Keter. Ahí realmente ejerzo la voluntad. A partir de este momento voy a tratar a esta persona de esta forma.
Ya, lo decidí, punto. No hay vuelta atrás. Es como cuando alguien siempre, han visto a alguien siempre llega tarde, siempre llega tarde, siempre llega tarde. Y un día decide de la nada llegar temprano. Y dice, yo decido llegar temprano donde sea. Y algo pasa que empieza a coincidir con los tiempos para llegar. Lo único que cambió en ella fue que tuvo la voluntad de hacerlo. O sea, no hay algo que no puedas hacer. Cuando algo de veras te esfuerzas y no pasa, es porque en el fondo no lo quieres hacer. Cáchate. Y eso es soberbia. Porque si tú fueras humilde, dirías, está bien, padre, voy a hacer lo que tú me mandes. Me dijiste tal hora, me dijiste tal cosa, hago tal. Pero cuando a veces somos demasiado rebeldes y respetuosos y responsables, es porque dentro de nosotros hay soberbia. Entonces, obviamente, Señor, ¿en dónde estoy siendo soberbio? Ah, pues en tal cosa. Ah, ok. Pues decido ahí obedecer. Decido obedecer tal cosa. Y entonces empieza a desaparecer el caos. O sea que siempre que vayamos en contra de nuestra voluntad egoísta, por llamarlo de alguna forma, estamos rompiendo esa cáscara y nos acercamos más al poder. Al romper tu cáscara, la luz que está dentro de ti sale. ¿Saben cómo sería? Imagínense una lámpara de mano, de buró, que tuviéramos aquí en medio de la mesa, y le ponemos una sábana. Y encima le ponemos otra sábana, otra sábana, otra sábana, otra sábana, otra sábana. Llega un momento donde va a estar oscuro, ¿no? Pero entonces ya esa oscuridad ya me está generando deudas, ya estoy endeudado con muchas personas a mi alrededor, ¿no? Pero llega Mariana y me dice, oye, Cris, ayúdame, por favor, préstame dinero, vamos a hacer tal cosa, no puedo hacerlo yo sola, necesito de tu ayuda. Ching, órale, ahí está. Y se lo doy. Una de esas sábanas la quito. Pero luego llega él y me dice, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa, órale, vamos a hacerlo. Otra sabanita, la vuelvo a quitar. Ya tiene dos menos, dos capas menos, significa que ya empieza a verse la luz. Y a mí me empieza ya a llegar trabajo, me empieza a llegar dinero, pero todavía no es mi potencial, ¿eh? Es poquito lo que me está llegando. Pero entonces llega All Size y otra, oye, ayúdame, no sé qué, órale, va. Quito otra capa. Pero luego llega Alexis, oye, Cristian, órale, va, y quito otra capa. Y luego, oye, Cris, y luego Miguel, y luego Josep, y luego Sebastián, y luego ya, yo, oye, y quito otra y otra y otra y otra. Llega un momento donde la luz se abre. ¿Y qué podría hacer que se le ponga otra Y vez mi capa? luz siempre estuvo prendida. Solo que las capas Se ve. eran mi egoísmo que lo estaba bloqueando. O sea, tu luz es como la luz del sol. Nunca deja de irradiar. Solo que cuando se mueve el sol y se mueve la tierra, o se mueve, cuando cambian de lugar, el sol con respecto a la tierra, se ve oscuro. Pero en realidad el sol está irradiando la energía, ¿no? ¿Saben qué fenómeno es ese? Como si voláramos al espacio en este momento y nos fuéramos a la luna, ¿no? O nos fuéramos a, no sé, al espacio. Se ve oscuro, pero si volteamos a ver el planeta Tierra se ve iluminado. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué entre el Sol y la Tierra todo está oscuro? ¿Y por qué el planeta se ve como iluminado, como si tuviera, como enfocado, como si estuviera en una fotografía en un estudio? ¿Por qué se ve así? Porque la Tierra refleja la luz del Sol. Y entre la Tierra y el Sol no hay otro cuerpo que la refleje. Incluso hay asteroides que están por ahí que son pedazos ahí como sueltos y están oscuros, no están iluminados, no significa que no están reflejando la luz, ¿sí? Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, somos como esos asteroides que están en el espacio. Así somos. Somos un pedazo ahí de inservible que estorba y que si llevas tu nave chocas y adiós nave. Solo estorbamos. Pero cuando empezamos a despertar nuestro gen divino y por voluntad propia, nos volvemos como la Tierra, empezamos a irradiar luz y empezamos a embellecer el mundo.
Entonces, como empiezo a irradiar luz, no solo ya no estorbo, sino ahora también adorno en la creación. ¿Sí? Por eso dicen los sabios que hay algo maravilloso que a mí me dejó así muy impactado la primera vez que lo oí, que cuando un hombre se entrega su vida a practicar estas leyes espirituales así simples como se las estoy enseñando, así simple, sin tanto de estudio, así, solo practíquenlas. Esa persona se vuelve como la tierra así se ilumina porque empieza a reflejar la luz. Y cuando esa persona descarna y se va y se une con Dios, Dios como recompensa lo convierte en una estrella. Y entonces cuando volteamos a ver las estrellas y vemos que están brillando, esa estrella fue una persona que estuvo llevándose al siguiente nivel mientras estuvo en vida. El creador como que lo puso, digamos que lo puso como un cuadro ahí, para que lo viera y lo apreciara. Por eso la gente cuando ve las estrellas, resulta que es algo que como que te atrapa, ¿no? Como que tiene un imán, porque dicen que es el alma de las personas que despertaron su gen divino. Las hizo Dios, no inmortales, pero sí las puso ahí, ¿no? Ahora, algo interesante también, no, es que de esto tengo mucho que hablarles. ¿Saben qué? Tráiganse Algo para los dormir. tacos y este, nosotros nos podemos volver inmortales. De hecho, somos inmortales. Los sabios dicen que pues la enfermedad no existe, el tiempo, espacio y movimiento no existen, y muchas de las cosas que hacen que el cuerpo se muera, pues son solo la percepción de nuestros egos. Pues porque tenemos ego que se muere el cuerpo. Pero cuando la persona le quita el ego, inclusive los cuerpos se vuelven incorruptos. El cuerpo puede vivir como si fuera una momia embalsamada y no le pasa nada. Y así puede vivir eternamente. Pero bueno, a eso no me refiero con la eternidad y con vivir eternamente, sino a lo que me refiero es, por ejemplo, si yo tengo una acción de compartir con alguien, por ejemplo, con Mariana, me pide ayuda y la ayudo, me pide otra vez 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 ayuda y la ayudo, y yo me voy, me desaparezco de su vida. Mm, ¿En dónde viviría? ¿Tú? Ujú. ¿En dónde estaría? Estuve una vez contigo y te ayudé y órale, y otra vez me pediste ayuda, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y luego ya pum, me fui, me morí. ¿Desaparecí o qué pasó conmigo? O sea, pero después de la muerte. Ya, me desaparecí de tu vida, pero impacté tu vida muchas veces en esa acción de dar. ¿En dónde estoy? Pues en ella. ¿Con Dios? O sea, como que el ADN ahí como que se mezcla, porque ya tus compartires con ella van a hacer que ella también comparta y entonces se vuelve Pero como... todos los compartires que tuve con ella, ¿qué hicieron en ella? ¿Qué provocaron en ella? ¿O qué provocan en la otra persona a que le otorgas y le otorgas y le otorgas y le otorgas y le otorgas? que ¿Que también comparta? Produce que tal vez sí te enseñan a compartir, porque educar es dar, pero a mí, ¿dónde me encontrarías si ya desaparecí de tu vida? pues Pues es tuve que muchas acciones de esas. Compartiendo. no, y aparte ya siempre podría recordarte, ¿no? Porque, Porque, ay, Chris me ayudó en esto y ajá, te vuelves como eterno. Y cada vez que ella hable de mí, ¿ella qué va a sentir? Amor, Y el amor es vida o muerte. vida y eterno. Y luego ya lo deja de hablar y luego pasan otros años y se vuelve a acordar de otra cosa que le di. ¿Y qué pasa? Me revive otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa es la eternidad. O sea, realmente vivimos en los corazones y en las emociones y en la mente de todas las demás personas. Pero son nuestras acciones las que nos revelan. Por ejemplo, si soy una persona bien hojaldra con todo mundo, y después me muero, cuando se acuerdan de mí, me siguen mentando, me siguen diciendo qué ojete era y todo, ¿no? O sea, y realmente lo que están reviviendo en ellos es muerte. Y yo perdí la oportunidad de ser inmortal.
como que la meta de la sabiduría de la Kabbalah es volvernos inmortales, o sea, vivir en la mente y en el corazón de los demás. Eso sería como ya iluminar la esfera de mensaje. Ahí trasciendes tiempo, espacio y movimiento. Ya trascendiste el mundo físico. El dar te hace trascender. Es lo único que te hace trascender. El egoísmo te hace morir. El amor, el dar, te hace trascender la muerte. Trascender la muerte. Por ejemplo, imagínense si tuviéramos un perro. Y a ese perro de veras le das puro amor incondicional hoy, mañana, pasado. Pasan 7 años y se muere el perro. ¿Sí? Pero ese perro, cuando te ve, antes de morir, cuando te veía, ¿qué hacía? Pues te hace fiesta. Te mueve la cola. Se deshace. ¿Han visto al señor de los perros que vive por ahí, por Atizapán? Y trae como Tengo 20. 20 perros. Y que todos lo siguen. Yo supongo que ese señor debe tener muchas buenas acciones con los perros. Por eso los perros lo siguen y ni siquiera les tiene que decir nada. Son legales. Están ahí con él. Pero como que la fuerza que él tiene con ellos es que él ya trascendió el cuerpo, sino como que la conexión que tiene con ellos es algo divino. Está en un nivel de dar incondicional. Yo no sé ese señor que les dé de comer, porque el señor no tiene dinero. Bueno, sabe que no tiene dinero. Entonces supongo que ha de hacer muchísimo esfuerzo por comprarles comida a todos esos perros, ¿no? Y eso lo mantiene conectados a ellos en un nivel de alma. Ya no es un nivel físico. No los tienes que controlar, no les tienes que pegar para que te sigan, no los tienes que regañar para que te sigan. Te siguen porque te los ganaste en un nivel superior. Por esa razón, por ejemplo, con el tema de los animales, para que una persona pudiera conectar de esa forma con un caballo, con un perro, con cualquier animal, tendría esa persona que dedicarse, incluso esforzarse más allá de su zona de confort con ese animal una y otra, y una y otra, y una y otra, y una y otra. Y eso les daría una conexión a un nivel que va más allá del cuerpo. Entonces hay personas que se dan a los demás, no, a los animales, porque para podernos iluminar no solamente es el amor hacia las personas, también es el amor hacia los animales, el amor hacia las plantas, el amor hacia los minerales, todos los reinos los tenemos que conectar. Oye, Cris, Entonces, por ejemplo, es el tener cuidado de una hojita, el tener cuidado de las piedras, cada cosa el apreciar el valor de una piedra, el cuidar a lo mejor que no muevan nada de un río, o el acomodarle a lo mejor ahí luego, o arreglar un árbol, o plantar un árbol. O sea, todas esas cosas nos conectan en un nivel espiritual con la naturaleza, ese era el nivel de iluminación que tenían esas personas que, les digo, ha habido personas en el mundo que caminaban por un bosque y los pajaritos venían a traerles comida. El profeta Elías, Dios le dijo, vea y ora en ese río. Y el profeta Elías, pues, es que tengo que ir acá y tenía cosas que hacer. Necesito que estés ahí, no te muevas. ¿No? Y lo obedecía a Dios, tenía esa humildad de obedecerlo y quedarse ahí, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y así se me pasó varios días, y los cuervos le traían comida. Oye, ¿cómo un cuervo me trae? Los cuervos le traían de comer, porque ya la conexión de compartir del profeta Elías ya no era algo del cuerpo, ya era sin ego, ya no tenía egoísmo, realmente era una obediencia a Dios más allá de la mente y más allá de lo lógico. Si en ese nivel pudiésemos amar por ejemplo, yo como casado, a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, a las personas, si pudiera amarlos en esa forma tan real, porque es un amor real, o sea, no hay egoísmo, no hay nada para mí, no me llevo nada de lo que hacemos, de lo que hago. Todo es para ti, no me llevo absolutamente nada para mí. En ese nivel pudiera amarte y amarte otra vez y amarte otra vez. La conexión que se genera de esa persona con las demás personas es una conexión espiritual. Y había personas que estaban en ese nivel, y decían que que había un sabio que por ejemplo, había un joven que fumaba y entonces
un día lo vio una persona y le dijo, oye, ¿ya dejaste de fumar? Hay varios días que no fumas. Y dice, sí, es que un día estaba fumando, pero vi que venía este hombre que era como un santo y se me quedó mirando y me puso los ojos y no me dijo nada, solo se me quedó mirando. Dice, desde ese día sentí que ya no debía volver a fumar y sentí una aversión hacia el cigarro y dejó de fumar porque el sabio lo vio. ¿En qué nivel de conexión con su ADN espiritual, con su parte divina estaba ese hombre? Que con la vista hizo que el otro dejara de fumar. Ese es el poder que el hombre tiene. Nuestro poder es algo impresionante. Si una persona pudiera llegar a tener este nivel de conexión con la luz y ustedes dijeran, Mariana pone una empresa y le dijera a este hombre, asóciate conmigo, tan solo porque ese hombre en ese nivel se asociara con ella, la energía de ese hombre haría que la empresa de ella funcionara. ¿Por qué? Porque el nivel de conexión que tiene es tan fuerte que empezaría a llegar dinero, proveedores, socios, empezaría a llegar todo y la empresa empezaría a funcionar. Ustedes ya en un punto, por ejemplo, como, ¿quién podemos poner de ejemplo? Como Luis Miguel, que a lo mejor podría quedarse sin nada, o sea, literalmente sin nada y hasta endeudado, pero ya tiene tanta luz y tanto amor de la gente que hace un concierto y otra vez lo tiene todo. Pero puede ser que él en otra vida, en una vida anterior, lo trabajara esta parte. Oye, Cris, y por O sea, es ejemplo, que esta parte se trabaja. Una vez que un alma lo trabaja y da y da y se esfuerza, ¿se guarda? la luz que alguien gana nunca se pierde. O sea, si ustedes ganan luz y se murieran, volverían con esa luz de más. Y entonces la vida, a lo mejor naces con hijo de la reina tal y todo es fácil para ti ahora. O naces con la estrella como Luis Miguel y todo se te da. Obviamente tienes tus retos, pero tienes la facilidad de todo lo que él tiene, ¿no? Todas las bendiciones que Dios le dio. Entonces, pero esas personas ya se lo ganaron. Ahora, si en nuestra vida a nosotros no nos están poniendo la misma facilidad, es una bendición aún más grande porque tengo ahora el reto de poder compartir en un nivel que no, pues que en este momento para mí no existe. O sea, necesito llevarme a un nivel más allá de lo que yo crea que es posible. Les digo, una persona puede vivir eternamente y eso pasa muchas veces con la sabiduría, ¿no? Cuando una persona se dedica a practicar la sabiduría, a practicar las leyes espirituales y realmente se dedica a dar y ayudar y todo, por ahí incluso dicen que hay personas que las plantas y los árboles los recuerdan, aunque ya se fueron de este mundo. O sea, quedaron gente que le dio tanto amor a las plantas que las que viven en las plantas. Sí, yo creo que esto es algo como lo que le pasa mucho a algunos chamanes que hablan con las plantas y de repente la planta le dice, yo sirvo para curar el cáncer, ¿no? Esa revelación de la planta no es tanto la planta, sino es el alma o la esencia de los hombres que le dieron tanto amor a las plantas. Por ahí hay la historia, por ejemplo, de un hombre que era San José de Cupertino. Ese no era judío, sino era un monje católico y él no sabía leer, no tenía como cabeza para estudiar, pero lo que él tenía era mucho amor hacia los animales. Entonces la dulzura con la que le hablaba a los animales y con la que trataba a los animales era tan grande, pero tan sobrenatural, era lo único que hacía bien, todo lo demás era, no sabía, nada más eso, que, que había momentos donde hincado, rezando, y gente que lo veía que estaba como un globo pegado al techo, o sea, empezaba a volar como si fuera un globo con gas
Ajá. y se pegaba al techo. Entonces, y la gente llegaba y lo veía volando y se espantaban. Entonces, y la iglesia pues se espantaba más, ¿no? Entonces lo encerraron. ¿A poco? Lo encerraron porque se quedaba días volando. Entonces, pero ¿por qué volaba? ¿Por qué se daba ese fenómeno sobrenatural en San José de Cupertino? Porque él llegó a un nivel de compartir con los animales en un nivel muy elevado, en el nivel más elevado que hay, sin egoísmo, sin nada de egoísmo. Y eso le dio atributos divinos. Entonces, algunas personas cuando alcanzan esos estados espirituales, Dios les da otros atributos. Algunos les da la videncia, les da clarividencia, les da el don de la bilocación y empiezan a manifestarse cosas sobrenaturales en la persona. Pero es porque la persona está conectada de una manera tan real con Dios. O sea, el punto es que mi relación con Dios ya no tiene ego. La persona se hizo totalmente humilde. Por ejemplo, ese San José de Cupertino, o sea, aceptó que su único don y su única bendición era el trato con los animales. Él no era, lo hicieron sacerdote. Entonces, cuando estuvo en el seminario, pues, se burlaban de él porque no sabía nada y no sabía ni leer bien y cosas así, ¿no? Pero cuando llegó el momento que le hicieron el examen para hacerse sacerdote, el que lo iba a examinar vio con qué amor trataba a los animales. Y aunque los demás le decían es que no sabe nada, es que sería un mal sacerdote, vio que el amor que él tenía a los animales era tan grande que le hizo una pregunta. Dijo, te voy a hacer una pregunta y con esta, si me la contestas, te paso el examen y te vuelves sacerdote. Y si no, pues ya, ¿no? Entonces, lo único que él había estudiado y que se había aprendido fue la pregunta que le hizo, casualmente. Y cuando estás en ese nivel de dar sin egoísmo, es como si, oye, lo que me preguntaron hace 10 minutos es justamente lo que me están pidiendo como requisito decirlo para poder pasar y para poder triunfar. O sea, ya la luz te empieza a acercar todo. Es como si vas caminando por ahí, te tropiezas y volteas así en el piso y ves una pluma. Y dices, no entiendes por qué está ahí, pero la tomas y te la guardas. Y ya vas caminando y todo al otro día. Pasan los años, dejas ahí tu pantalón, un día te vuelves a poner el pantalón, vas a una entrevista de trabajo y el mero mero, el que decide todo, dice, ¿quién tiene una pluma? Y nadie tiene plumas y tú te metes la mano y dices, ya, yo tengo, y te voltea a ver y dice, ok, tú estás contratado. O sea, cada cosa que te pasa se vuelve como todas las fuerzas del universo a tu favor para ayudarte y beneficiarte. Pero para que estés alineado y sincronizado de esa manera, pues tienes que dejar de ver como que lo físico es raíz de tu malestar y de tu caos y de tu sufrimiento, y tienes que ya tomar responsabilidad ahorita. Él es el egoísmo en ti lo que está causando ese problema. Inclusive, por ejemplo, no, me ha tocado vivir varios terremotos, ¿no? Pero cuando pasó el último, pues estaba en el centro y estaba viendo cómo chocaban así los edificios, ¿no? Y volteaba para un lado y personas, pues así en el centro, ¿no? Ahí en la Merced. Y veía personas ahí hincadas gritándole a Dios, perdóname, Señor, todos mis pecados. En ese momento todo el mundo se vuelve religioso, sacan sus rosarios, las señoras se cubren el cabello, empiezan a rezar. Los hombres se vuelven buenos, avientan las cervezas y la droga y las chavas que estaban ahí vendiendo cariño se ponen ya su gabardina y se van a estudiar a la universidad. En ese momento todo el mundo se regenera, ¿no? Todos se regeneran. Obvio, después no se mueren y vuelven a lo mismo, ¿no? Pero ese día yo estaba pensando, o sea, si una persona estuviera realmente en un nivel de compartir, en un nivel así fuerte de dar, y cuando digo fuerte de dar significa una persona humilde, que acepta la voluntad de Dios, que no trata de tener el control, sino que si Dios le pone que ame a esta persona, porque es la persona que Dios le puso, la ama sin preguntar, aunque no lo entienda. Si Dios le pone este don de hablar con los animales, pues entonces le doy amor a los animales con este don que tengo.
y la persona se asienta con humildad en lo que la luz le está poniendo, el nivel que esa persona puede alcanzar puede llegar a ser tan fuerte, tan grande, como para poder, pues les digo, en ese momento, tal vez si esa persona estuviera en medio de un terremoto, pues el terremoto se cancelaría, ¿no? Se acabaría. Si esa persona viera cómo el mar está agitado así y la persona se mete tantito al mar, el mar se tranquilizaría, ¿no? Si la persona llega que aún hay caos en la fila y todo el rollo, le abren el paso a la fila y lo meten, y le ayudan y lo benefician. Y, y, y esa es la vida que Dios pensó para nosotros, una vida fácil, que todo el mundo te ayude, pero lo difícil es quitar el egoísmo. Y el ego tiene como esa medio conciencia, pero está como confundido, porque el ego quiere la vida fácil que Dios quiso para nosotros, pero de una manera egoísta. O sea, porque Dios sí quiere que sea todo fácil, que si tú te vas a formar, pues te ayuden y pases más rápido, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, que no te tengas que esforzar tanto, que el dinero te llegue fácilmente, que te llegue más. Eso es lo que realmente Dios quiere para nosotros. El por qué eso no sucede es porque el ego nos hace pensar que el egoísmo es que debo de buscar la comodidad. Y la comodidad es quedarme en donde estoy y quedarme como estoy. Y buscar que las cosas no cambien. Es como lo que el ego quiere. O sea, el ego no se siente cómodo en la incertidumbre de la que les hablaba. Y cuando nosotros queremos llevarnos al siguiente nivel de edad, tengo que a fuerza entrar en incertidumbre. Va a haber momentos en donde simplemente no sepa qué onda con mi vida, no sepa qué onda conmigo, solo tengo certeza de que estoy bien, de que estoy haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces, dense cuenta cómo no venimos a conocer o a entender o a saber. Inclusive cuando aprendemos la Kabbalah y aprendemos la sabiduría, no venimos realmente a saber y aprender eso. Lo que venimos a hacer es a aprender a vivir en esa incertidumbre, a tener esa certeza y a estar dispuestos a ir al siguiente nivel. ¿Estarías dispuesta, si Dios te dijera, tu alma gemela es esta persona, a abrirte a conocer a esa persona, pero y abrir tu corazón? La respuesta es casi siempre no. Por eso Dios no te dice es tu alma gemela. Solo te lo insinúa y te lo insinúa y te lo insinúa y te lo insinúa para que te des cuenta. Pero desde el principio pudiste haber abierto tu corazón, ¿no? El proceso que a veces tarda una persona en enamorarse podría recortarse si la persona estuviera con esa humildad. A veces la persona tarda mucho en entender que tiene que hacer cambios o que tiene que hacer cosas buenas. Tarda mucho en entender cosas. Y a lo mejor eso, cuando entendemos esta lección de hoy, pues eso no tendríamos que vivir un proceso, sino podría ser inmediato. Si te das cuenta que la luz quiere que algo suceda, pues hazlo. Hazlo, punto. Si a las 3 de la mañana te abrió los ojos, párate y estudia el Zohar. Punto. Ya no hay otra opción. No le des cabida a tu satán, a que se quede ahí bloqueado o lo que sea, ¿no? Sino es importante que le demos continuidad. O si de repente pone en mi vida una persona que me pide dinero, pues dáselo, ¿no? O sea, dale el dinero, no lo frenes. O si se presenta una oportunidad donde hay que compartir, pues no te quedes estancada en tus 5 pesos que ganas. Suelta lo que tienes y te va a llegar más, estoy seguro. Tan seguro estoy que muchas personas que conozco han podido trascender sus límites y han ido de 1 peso a 10, de 10 a 30, de 30 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200, de 300 a 500. O sea, porque realmente eso es como algo es físico. Lo que importa es que la persona realmente se abra al siguiente nivel, ¿no? O sea, a lo mejor si me ponen a compartir 10 pesos y gano 20, no me duele. Pero si me ponen a compartir 19, ya me duele bastante. Y si me ponen a compartir los 20, no, ya me dolió totalmente.
Entonces, pero ese ya me dolió totalmente, ahí es donde me vuelvo ese San José de Cupertino. O ahí es donde me transformo. ¿Saben qué pasa? Los sabios dicen, ahí es donde me vuelvo eterno. ¿Sí? Entonces, cuando el alma está en el cielo, le dice a Dios, por favor, déjame bajar al mundo porque quiero ser eterna. Le dice, pues ya eres eterna. Sí, como alma eres eterna, pero yo quiero sentir que yo me lo gané. Y el camino es este. Por eso estás en un cuerpo, es más, no es casualidad que estemos hablando de esto y que me estés escuchando y que lo estemos platicando. Les aseguro que en el cielo nos encarnamos juntos y dijimos, es que queremos ser eternos, pero queremos sentir que nos lo ganamos. Ah, pues tenemos que encarnarnos y vivir una circunstancia y nos van a dar la información y tenemos que trabajar cada quien nuestro Satán, ¿no? Entonces, tampoco es casualidad que nos encontremos, no es casualidad nada de esto. No es algo que pueda decidir yo escuchar esta clase o no, no. Si te llega es porque tu alma y la mía tienen algo que necesitamos como recordar mutuamente, ¿no? Y aquí el punto es que, o sea, llévate al siguiente nivel, ¿no? ¿Qué pasaría si en todo el mundo hubiera 13 personas, y hay una leyenda, ¿no? Si hubiera 13 personas, y creo que si hubiera 13 personas en ese estado de conciencia realmente de quitar su egoísmo y dispuestos a abrirse, a romper todas las barreras y limitaciones, ¿qué pasaría con el planeta? Los sabios dicen, con la energía de esas 13 personas, todas las demás personas se iluminarían sin ningún esfuerzo. La pura energía de 13 personas podría lograr algo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no alcanzo ese nivel de no tener egoísmo? No lo vas a alcanzar, pero a lo mejor podemos hacer una pequeña acción cada uno de nosotros y por efecto mariposa podríamos mover la balanza del sufrimiento de este mundo. Y eso sí lo podemos hacer. Y ese es el objetivo de esta clase, o sea, que realmente podamos afectar a los demás. No nada más es para mí, sino quiero afectar a los demás. Obviamente quiero vivir una vida cómoda, pero como Dios quiere que sea cómoda, ¿no? ¿No? Como, o sea, a ver, no sé, a veces pienso, por ejemplo, si su voluntad es que tú estudiaras, por ejemplo, y pues tienes que estudiar, pero tienes que trabajar, pero tienes que hacer muchas cosas para poder estudiar, pero su voluntad de él es que estudies, pues él te acercaría a muchas cosas, recursos y cosas para que no hagas nada más que estudiar. Y esa es la comodidad a la que yo me refiero. Cuando te vuelves humilde, aceptas lo que te está poniendo y entonces empiezas a experimentar la abundancia y empiezas a experimentar pues el sustento de Dios. Que ahí es cuando realmente te sustenta y te da todo para que lo termines y para que lo hagas, ¿no? Entonces, ojalá que tengamos como la cabeza, ojalá que tengamos la cabeza y la conciencia para no perder pues esta parte, ¿no? Muy bien, pues ¿quieren participar? Es el momento de abrir los micrófonos. Yo quiero decir algo. Sí, adelante. Pienso que una de las formas más fáciles de ligarte con Dios es a través de la naturaleza y de los animales. O sea, como que siento mucho esa certeza. Es que podría ser que tu alma tiene una conexión especial, espiritual, con eso. Ahí es donde cada uno, por eso es importante conocernos, porque a lo mejor mi conexión es más con la gente, o por ejemplo, a lo mejor mi conexión es más con los ángeles, puede ser, o mi conexión es más con la tierra, o mi conexión es más con los animales. Con algo en específico, ¿no? Y ahí es donde tú te tienes que llevar al siguiente nivel de dar. Y ahí es donde tú te tienes que entregar a realmente amar auténticamente, compartir con todos los esfuerzos que tú puedas tener para conectar con los animales. Y te va a generar una conexión. Esa conexión tú la vas a interpretar como felicidad, porque estás haciendo lo que viniste a hacer. Así es como uno descubre su misión en este mundo.
Entonces, y te vuelves feliz. ¿Por qué? Porque tu alma se está alimentando y tú estás alimentando el alma de los animales, ¿no? Entonces, y es lo que cada quien tiene que descubrir. Habrá personas que se sientan realizadas con su pareja, o habrá personas que sean divorciadas y se sienten realizados con sus hijos, o habrá personas que se van a sentir realizadas con otras cosas, ¿no? Cada quien su... Por ejemplo, yo veo personas que conocen todo de herbolaria y las plantas y te saben decir este es para... y las conocen las plantas. Yo digo, wow, o sea, qué conexión tan fuerte tiene. No solo, y luego no solo las estudian, en su casa las plantan, las cuidan, les hablan. Increíble, ¿no? Esas personas, si nosotros vamos y conociéramos a alguien así, diríamos, esta persona es mágica. Sí, porque el nivel de amor que tiene con las plantas la vuelve eterna. Sí, el nivel de amor que tiene Mariana con los animales la vuelve eterna. Entonces, sí, Mariana se deja llevar por ese amor y lo alimenta, y ahí eso es constancia, ¿no? Ahí es donde tengo que ser humilde y alimentarlo y dejarme llevar por eso. O bien, incluso hasta la persona que tiene ese amor por los negocios, también se puede volver eterna en los negocios. Hay empresas que fueron tan bien hechas que las universidades, o sea, 200, 300 años después, y se sigue hablando de cómo manejaban esa empresa. O sea, no, pues ese cuate sí fue muy bueno en lo que era, ¿no? Era porque su conexión con los negocios era espiritual. No era una conexión de solo voy a hacer un negocio para vivir, sino realmente está conectado espiritualmente al negocio. Habría que ver en qué nivel están conectados a su vida, a las personas, y se han identificado su alma, a qué tiene que estar vinculada para poder ir a ese nivel, ¿no? Les digo, ese San José de Cupertino a mí me dejó así como muy clavado, o sea, él entendía perfectamente que su misión era darle amor a los animales, ni siquiera de comer, porque les digo, no sabía ni leer, no sabía hacer nada, más que darle amor, les limpiaba, les hablaba con mucha ternura, a las gallinas, a los borregos, ese era su don y lo entendió, ¿no? Entonces, hay que ver si nosotros entendemos cuál es nuestra conexión, ¿no? Habrá almas que su conexión sea con la sabiduría, ¿no? Y esos irradien sabiduría hasta por los codos. O habrá otras personas que su conexión sea tan profunda con la religión, tal vez, ¿no? Y sean súper religiosos. Y ahí es donde sus almas desencadenen cosas interminables. ¿Sí? Muy bien, pues los que están en el chat, si quieren participar, es momento. Sí, Cris, mira, a veces uno piensa que los mosquitos podrían ser efecto de algo, pero hay pieles que son más sensibles para que los piquen. Entonces, si te pones repelente y después de todo todavía te siguen picando, entonces sí podría ser el efecto. Si te hace daño el sol y no te pones bloqueador o no te proteges, pues es lo mismo, ¿no? Y en la comida, una mujer debe de cocinar con gusto para que no le haga daño a los que lo comen. Por ahí hay una película, un libro que se llama Como agua para chocolate. Y ahí se habla que cuando la mujer cocina con mal humor, pueden hasta morir la gente. Nosotros lo hemos visto en varios lados, porque hemos comido en muchos lados nosotros, y a veces nos duele la cabeza, nos hace daño, pero es porque la gente que lo prepara tiene problemas. Y la otra, en la comida, la mujer debe de cocinar, preparadamente, porque no toda la comida que haga va a ser, agradable. Y sí debe de tomar cursos de cocina, debe de ver, videos de YouTube, hay, libritos para poder saber cómo se hace la comida. No es de que se les diga que no saben cocinar, normalmente las mujeres
no saben cocinar y luego si no se pegaron con la mamá, mucho menos saben cocinar. Entonces tienen que prepararse también. Pues sí, es parte de, ¿no? Y también, pues, y digo, fue un ejemplo que a lo mejor se escucha un poco raro, ¿no? Hasta puede parecer machista ahora, porque también el hombre podría cocinar, pero al final, como que lo que quise expresar fue más bien como el trasfondo, ¿no? El trasfondo de que cuando una persona tiene egoísmo, puede ver el sufrimiento en cosas como que su esposa siempre esté enojada y su comida le haga daño. Diga, pongamos el ejemplo del agua para chocolate. Pero ¿qué pasaría si yo hago feliz a mi esposa y saco el egoísmo y empiezo a conectar con ella? Pues a lo mejor mi esposa tiene ganas de meterse al curso a aprender y cambia, ¿no? Entonces eso solo es cuestión como de que cada quien vea dentro de sí qué es lo que tiene para que no tenga ese bienestar. Los sabios le llaman ese séptimo cielo. ¿Qué es Sí, lo que porque hay en mi se le egoísmo? puede ayudar, se le puede ayudar a conseguir los recetarios a interpretarlos juntos, Claro, a ver cómo queda la comida juntos también, ¿no? por supuesto, yo creo que eso es lo que la haría realmente feliz, ¿no? Y a nosotros también como pareja. Pero fíjense, o sea, podríamos cambiar la jugada, ¿no? Podría cambiar la jugada y de estarme quejando y decir que no me gusta, podría cambiar la jugada a lo hacemos juntos, mi amor, ¿no? O nos vamos a estudiar un curso juntos, a la Toscana, aprendemos a cocinar ahí, y entonces eso sería maravilloso, ¿no? Les digo, la dimensión y la frecuencia a la que podemos entrar si uno decide corregir y quitar el egoísmo puede cambiar todo nuestro destino. No tenemos que esperar a que el destino decida cambiar solo, sino eh, si tú por voluntad decides cambiar, todo lo demás va a cambiar. ¿Alguien más? Una participación más de aquí del chat y cerramos. O una reflexión también de lo que hablamos. Excelente. Significa que el silencio trae más luz el día de hoy. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Dios les bendiga.